y damos las buenas noches a todos los amigos y seguidores que semana a semana nos acompañan en los temas que vamos trayendo. Somos Camino de Amor. Estamos todos los martes acá a las 7:30 hora de Lima, Perú, para traerles temas de interés. Ahora vamos a hablar de la paz, cómo construir la paz. Y bueno, vamos a empezar. Antes que todo, siempre me gusta que quede claro el concepto de la palabra que utilizamos, ¿no? En este caso estamos hablando de la paz y queremos que la paz quede, la palabra, el significado quede claro para todos nosotros, ¿no? No estamos hablando de situación, como dice acá, ¿no? En que no hay guerra en un país. No nos referimos a eso o a las otras definiciones que hay acá, sino básicamente de todas las que están acá, estamos tomando dos de ellas. Una que nos dice, la quinta que dice, estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud, ¿no? Porque las otras definiciones se refieren a otro tipo de acepción, ¿no? Quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Y también la otra, que es la más completa, la más plena, vendría a ser lo que en el cristianismo nos referimos a un sentimiento de armonía interna que recibimos de Dios, ¿no? Al margen de la frase que hace a colación a las palabras que dice el sacerdote en la misa, ¿no? La paz descienda sobre vosotros. El significado profundo de esta palabra nos lleva a eso, ¿no? Un sentimiento de armonía interior que reciben de Dios, ¿no? Que recibimos de Dios. Todos aquellos que creemos en Dios, obviamente. O sea que es algo, como es interior, no depende de lo externo, no depende de lo externo a nosotros, cómo pueda estar. Puede estar un día de sol, un día de lluvia, un día de tormenta, o puede haber conflictos, penas, discusiones, o malestar, o enfermedades, qué sé yo, pero nuestro interior está en paz. No quiere decir que estamos en indiferencia, sino en paz, que es diferente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a avanzar con el tema. Y vamos a empezar con lo que el Maestro Jesús nos dijo a través de sus enseñanzas. Nos dijo, estas cosas les he hablado, o sea, refiriéndose a sus enseñanzas, para que en mí tengan paz. O sea, ya sabemos el significado de la palabra paz, ¿no? Entonces, para que en mí tengan paz. ¿Qué quiere decir en mí? Que estamos, las enseñanzas que Él nos ha transmitido, las pongamos en práctica y eso nos va a traer paz, es lo que nos dice, ¿no? En el mundo tendrán aflicción, es cierto. En el mundo no vamos a encontrar situaciones ideales, ni el reflejo de un paraíso. Va a haber siempre situaciones complicadas, ¿no? Enfermedades, familiares, personas conflictivas, difíciles, etcétera, ¿no? Y nos pide confianza, nos dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo, dice, ¿no? Y es cierto, ¿no? Él venció al mundo, vino en una situación no muy fácil, complicada la tuvo, pero su mensaje trasciende hasta hoy, ¿no? Trasciende hasta hoy y seguirá, seguirá. Y tenemos que honrar su vida y el mensaje que nos dio con su ejemplo, tratar de nosotros hacerlo vivir en nosotros mismos, ¿no? En nuestro interior. Ahora vamos a desarrollar un poco el tema. Entonces, pero básicamente acá como que está el secreto, ¿no? Vamos a desarrollarlo. A ver. Jesús en nuestra vida, en realidad, como nos salió en la lectura del inicio, hay que reflexionar en torno a la presencia de Jesús en nuestras vidas, ¿no? Y una reflexión utilizando todo nuestro intelecto y nuestro profundo capacidad de análisis interna, ¿no?
O sea, no es cuestión de tomar a la ligera eh, el tema de Jesús en nuestra vida, ¿no? Sus enseñanzas, su vida, lo que significa, ¿no? Y ahora vamos a ver que es más profundo de lo que muchas veces creemos, ¿no? El rostro que ven ahí de Jesús es una reconstrucción en base a inteligencia artificial que hizo un artista holandés. Es una, me pareció interesante el trabajo que había hecho él y lo puse acá. Eh, es de repente ha sido el verdadero, porque no habían fotografías en esa época, nadie fotografió al maestro, solamente son estudios que han podido de alguna manera tratar de reproducir su rostro, ¿no? De repente esta es la forma más parecida al rostro de Jesús, ¿no? Bueno, su dulce inspiración llena nuestro pensamiento y la historia de la humanidad. Es cierto, ¿no? Los mensajes, todas sus enseñanzas llenan nuestro diario pensar, obviamente, si es que pensamos en ello, ¿no? Y la historia de la humanidad también está invadida, llena, todo el mundo por este mensaje de Jesús, ¿no? Los mensajes, su vida y los mensajes que transmitió. Y podemos decir que no hay otra personalidad que se acerque a su luminosa huella. O sea, han venido muchos avatares, muchas personas, espíritus elevados a la tierra, con misiones similares a la de Jesús, pero la de Jesús ha sido la superior a todas, o sea, ha sido el más perfecto espíritu que ha encarnado en la tierra alguna vez. ¿Sí? Hasta ahora no hay otro más perfecto que él. Entonces, todos podemos reconocer así intuitivamente la grandeza espiritual de Jesús y comprender, aunque sea un poquito, los valores que nos enseñó, los valores morales, ¿no es cierto? A través de su evangelio. De repente no hemos leído todo su evangelio, pero algo hemos leído, algo hemos escuchado, algo nos han compartido a través de las charlas también. Entonces reconocemos, ¿no?, la grandeza espiritual de Jesús y que en realidad es más que una enseñanza simple, ¿no? Es todo un código de amor y sabiduría, un código divino, porque refleja la intención del Padre Creador a través de su Hijo, de Jesús, ¿no? Donde nos da todas las normas de conducta a través de este código, ¿no?, de amor y sabiduría, ¿no? Entonces, todos tenemos una idea más o menos, ¿no? Chico Javier, Emanuel, a través de Chico Javier nos dice: debemos amar al Cristo como Maestro Mayor, cuya elevación escapa a nuestra percepción, sin que haya manera de hablar mucho sobre su naturaleza. Vale decir, todavía no está al alcance de la inteligencia humana llegar a los detalles de la naturaleza de Jesús y de su grandiosidad, ¿no? Superando esa dificultad, inicia el camino del entendimiento de la vida y de las leyes de Dios. O sea, cuando podamos entender un poco la elevación de la grandeza de Jesús y su naturaleza, aunque sea un poco, ya estaremos empezando nuestro entendimiento de la vida y de las leyes divinas. Entonces es una invitación a estudiar, ¿no es cierto? A estudiar, a aprender, a practicar sobre todo todo el ejemplo y las enseñanzas de Jesús, ¿no? Sin embargo, dijimos que habíamos aprendido algo, poquito, pero es aún un desconocido Jesús para la mayoría de las personas. Miren, no dice para algunas, ¿eh? Dice para la mayoría de las personas es un desconocido, no lo llegan a conocer y menos a comprender, ¿no? Entonces vamos a reflexionar si nosotros ya
ya un poco lo entendemos, ¿no? Vamos a ver. Muchos saben de su existencia, sí. Saben que existió Jesús, de su divinidad, etcétera, que hizo en la tierra, pero muchos no comprenden la esencia de Jesús, ¿no? Muchos no la comprenden. La mayoría dice, ¿no? No la comprenden. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría se fija en Jesús de forma todavía inmadura. ¿Qué cosa es lo que ven cuando hablan de Jesús? Se imaginan la cruz, Jesús ahí crucificado, o también les impacta la parte de los milagros, los llamados milagros, ¿no? Entonces, la gente, pues, más importancia le da a los milagros o a lo que la cruz significa. Esa es la parte que más les atrae a las personas, a la mayoría de las personas, ¿no? ¿Por qué decimos que es inmadura? Porque si nos fijamos en esas cosas, se pierde la luz de sus enseñanzas, sus palabras y sus ejemplos. O sea, vamos más a la forma que al fondo, ¿sí? Porque el fondo es lo que realmente nos va a hacer transformarnos, pero nos fijamos en la forma. Ese es el error. Entonces, fijarnos en los milagros, ¿qué significa? Refleja, psicológicamente hablando, refleja nuestra vanidad y nuestro egoísmo. Miren, al querer recibir beneficios, privilegios, eludir los dolores y sufrimientos con fórmulas mágicas, ¿no? Huyendo de la responsabilidad de nuestros propios actos. Entonces, mucha gente espera milagros para salir de los problemas que tiene, ¿no? Para recibir algo de Dios, hasta inclusive ganar premios de loterías y esas cosas, ¿no? Cosas totalmente materiales. Pero mucha gente piensa de esa manera, ¿no? Entonces, es bien fuerte esto que dice acá, ¿no? Es bien duro. Nos fijamos en los milagros porque somos egoístas y vanidosos. Queremos recibir beneficios del plano divino, ¿no? Privilegios sobre los demás y no sufrir, no tener dolores, ¿no? No entendemos el significado del dolor y menos con sufrimientos, ¿no? Huyendo de nuestras responsabilidades. Fuerte, ¿no? Bueno, también pensamos que Jesús murió solo para limpiar nuestra deuda espiritual, todavía en déficit, como un borrón y cuenta nueva. Vale decir que todo lo malo que hicimos como humanidad, vino Jesús y lo limpió. Entonces, ya pues, qué bonito, ¿no? Qué chévere. Yo me equivoqué, todo, y vino un personaje que agarró y limpió todo. Me limpió a mí, ya quedé nuevecito, sin ningún esfuerzo. Qué fácil, ¿no? Es como si el maestro, como Jesús, o el maestro en general, el maestro Jesús nos enseñara que podemos equivocarnos y practicar el mal, y nos bastaría solamente encontrar a alguien que pague nuestra cuenta. O sea, significaría eso, ¿no? Pórtate mal, no importa, no pasa nada. Después ya va a venir otro Jesús, otro enviado de Dios, y se va a inmolar, y al morir te va a limpiar tus faltas. Y eso no es así. No es así definitivamente. Ese no es el mensaje que nos da Jesús. Y con la cruz demostramos un complejo de culpa o pesimismo. Claro, nos sentimos culpables, ¿no? Porque los mensajes nos dicen que Jesús murió por nosotros, murió para salvarnos del pecado. Entonces uno siente culpa, ¿no? Murió por mí. Entonces ya para qué, pues si me siento así tan mal, entonces ya para qué voy a luchar, porque soy imperfecto, soy pequeño, frágil, impotente, ¿no? No puedo. Yo mismo me pongo limitaciones por esta lectura de este tema de la cruz, ¿no? Entonces, al menor sufrimiento, miro el dolor no como un recurso, una ayuda que me posibilita una infinidad de enseñanzas y lecciones. No lo veo así,
sino lo veo como un castigo de Dios. Dios, ¿no han escuchado ustedes? Dios, ¿por qué me castigas si yo soy bueno? ¿Por qué me castigas, Señor, con esta enfermedad si yo soy bueno? Yo no hago daño a nadie. ¿Han escuchado o no? Se escucha muchas veces, ¿no? Entonces lo vemos como un castigo de Dios porque hemos crucificado a Jesús de alguna forma, ¿no es cierto? Todos hemos sido cómplices de la crucifixión de Jesús y por eso Dios nos castiga, lo cual es falso, ¿no? Y las dificultades del camino como señales de nuestra incompetencia. O sea, todas las dificultades que encontramos, el dolor y las dificultades, son muestras de que somos incompetentes, según esta visión negativa que estamos dándole a este punto, ¿no? Por eso es importante el análisis de Jesús y sus mensajes. Entonces nos quedamos estancados, disculpándonos, ¿no? De que no vale la pena caminar. ¿Para qué? Pues si soy incompetente, ¿no? Soy muy pequeño por esa grandiosidad de Jesús. Yo soy muy pequeño, entonces ¿para qué voy a hacer ni siquiera el esfuerzo? Y entonces cada obstáculo, cada problema, cada vicisitud que aparece en mi vida, me resiento. Me resiento porque no entiendo, ¿no? No entiendo bien y me resiento. Entonces, pero en contraparte entendamos que Jesús está presente desde la antigüedad, no solamente desde que vino, Él está presente desde antes y todavía está presente, ¿no? Primero, con estos personajes muy iluminados que llegaron al Oriente primero, como preparando el terreno, el camino para una visión más espiritual de la vida de la población de ese entonces, ¿no? Cuando llegó Jesús, ya un poco, digamos, había una cierta visión espiritual de la vida, muy rudimentaria, muy primitiva, pero ya empezaba a despertar, ¿no? Después, también con su propia venida, ¿no? Cuando vino el mismo maestro, marcó ahí una nueva fase para el hombre, ¿no? La fe sincera se sembró a manos llenas en los corazones de la gente. La fe sincera, esa fe que solamente podía él transmitirla, él enseñarla en forma directa. No es que como ahora que nosotros lo leemos, ¿no? Sino teníamos ahí al maestro enfrente de nosotros y nos enseñaba, no solamente con sus palabras, sino con su ejemplo, ¿no? Entonces, fe sincera en todos los corazones que lo escuchaban, ¿no? Y más aún, después de su partida, él continuó enviando profetas iluminados para de vez en cuando recordarnos y revivir las enseñanzas superiores que él había manifestado, ¿no? A través del tiempo han venido, y bueno, y continúan todavía, ¿no? Gente muy iluminada que nos vienen a recordar estos mensajes que son universales, ¿no? Los mensajes universales de la doctrina de amor, de caridad, de bondad, ¿no? de Jesús, ¿no? Entonces, en otras palabras, si estuvo antes, estuvo y estuvo después, entonces siempre estuvo con nosotros, ¿no? Siempre. Jesús, o sea, no podemos decir que Jesús nos ha abandonado, siempre estuvo con nosotros y está, ¿no? Y lo dijo, ¿no? Y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos, ¿no? Lo dijo explícitamente. O sea, que no nos iba a abandonar ni dejar a nuestra suerte, sino Él nos iba a acompañar. Entonces, su invitación es clara. Siempre nos invitó a que salgamos del mal, a la sombra, ¿no? que aún tenemos en nosotros, para poder iluminarnos con esa luz divina, esa luz de amor que viene de Dios, del Dios Padre, ¿no? Del Padre Creador, ¿no? Siempre su invitación fue esa, ¿no? El yugo ligero, por ejemplo, ¿no? Deja y sígueme, que mi yugo es ligero y mi paz es grande, ¿no? Entonces era su invitación clara, ¿no? Esa invitación clara, o sea, no iba a ser un camino fácil, ¿no? De ninguna manera, porque somos imperfectos, pero la recompensa es grande, ¿no?
Entonces, y más aún, Él nos señala el camino. Yo soy el camino para alcanzar a Dios. Yo soy el camino. O sea, no Él como persona egocéntrica, no, sino sus enseñanzas, lo que Él transmitió, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Estamos con Cristo en nuestras vidas. Estoy preguntando así abiertamente, ¿no? Me incluyo en la pregunta. ¿Lo comprendemos en su misión? ¿Amamos a Jesús? ¿O simplemente lo vemos milagros y cruz como la mayoría de las personas? Vamos a ver, un poco analizar cuál es nuestra posición ante el Cristo. Sin embargo, nos dice que tenemos una pequeña cuota de mérito. No estamos tan mal. No estamos tan mal. Estamos estamos en algo, digamos, comparado como estábamos hace algunos años atrás, ¿no? Tenemos una cuota de mérito. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta reflexionar sobre la fidelidad a los principios superiores enseñados por Jesús. Fidelidad, ¿no? Cuando uno habla de fidelidad se imagina pues a la pareja, ¿no? Al varón y a la mujer unidos en un compromiso, y fidelidad significa que el varón no vaya a estar pues amando con aventuras con otras mujeres, o igual la mujer con aventuras con otros varones, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces, ¿qué son esas aventuras? Son pérdida de fidelidad, pérdida de fidelidad. Y en este caso a las enseñanzas, no son enseñanzas cualquiera, son enseñanzas superiores que nos trajo Jesús para transformar nuestras vidas. Entonces, a nosotros no ser fieles, estaríamos desperdiciando nuestras existencias. Se dice que en la última cena, Jesús, cuando estaba con los apóstoles, se dirige a Simón Pedro, que es el que está acá en la figura, ¿no? Se dirige a Simón Pedro y le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Le pregunta. ¿Y qué pasó? No le contestaba. 2 veces más le vuelve a repetir: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? 2 veces más, o sea, le pregunta 3 veces. ¿Y qué es lo que pasaba en la mente de Pedro, Simón Pedro? Se fastidia y se entristece porque pensaba que Jesús dudaba de su amor y sinceridad. Simón Pedro se molesta, en su interior siente una incomodidad y dice: ¿por qué me pregunta esto el maestro? ¿Qué está dudando de mí? Está dudando que yo lo amo y que soy sincero con él. No, se fastidia. Finalmente Jesús le hace responder y él responde, ¿no? Que sí lo ama, ¿no? Pero había sentido ese sentimiento de fastidio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después? Ya la historia lo dice, ¿no? Pedro lo niega a Jesús 3 veces antes de que el gallo cante, o sea, antes del amanecer, lo niega 3 veces. Recuerdan ese pasaje, ¿no? Entonces, la evasión se repitió 3 veces y el maestro le había hecho decir a Simón Pedro que sí lo amaba. O sea, el maestro le hizo decir sí, que sí lo amaba. Sin embargo, lo negó 3 veces. En cada caída, Pedro ya había manifestado la confianza y fe en el pastor de las almas, en Jesús. O sea, no es que era que Jesús no le haya dicho nada. Jesús ya le había hecho decir, ¿no? Y él, sabiendo y habiendo expresado su respuesta en forma sincera, cayó, ¿no es cierto? Cayó en la confianza y fe en Jesús. Entonces, pero eso fue una medida providencial de Jesús, lo cual le permitió a Simón Pedro erguirse nuevamente, más rápidamente. Se imaginan la angustia, el sufrimiento y el arrepentimiento que le debe haber invadido por haber negado a su maestro amado. Entonces, sin embargo, esto le permitió nuevamente erguirse, salir adelante, ¿no?
Y nosotros, nuestras evasiones, nuestras, como dicen, nos hacemos los locos, dice, ¿no? Nos disimulamos. ¿Hemos reducido nuestras evasiones o permitimos que dominen nuestra conducta? ¿O insistimos que somos perfectos, trabajadores envidiables, que superamos todos los desequilibrios y somos de una conducta intachable? ¿Cuál es nuestra actitud o nuestra posición ante la vida? Los apóstoles fueron ejemplos muy buenos de lo que necesitamos caminar para alcanzar una mayor comprensión de la vida y de las leyes divinas. Todos los apóstoles marcaron una época en la historia y sus experiencias de vida también nos sirven, hay que tomarlas, ¿no? Tomar experiencias de vida positivas para que nos ayuden, ¿no? Entonces, ellos, ¿por qué? Porque ellos se equivocaron y acertaron, cayeron y se levantaron, vacilaron y dieron testimonio, ignoraron y aprendieron. O sea, detrás del error está la corrección, ¿no? El error y la corrección, el error y la corrección. O sea, ahí estaban constantes, perseverantes, ¿no? O sea, porque algunos dicen, no, yo no sé esos temas, no, soy ignorante de esos temas. Sí, pues podemos ser ignorantes en muchos temas, pero eso no es lo malo es quedarnos ignorantes, ¿no? Todos somos aprendices, ¿no? Como dice acá, de la ciencia del Evangelio. El Evangelio es toda una ciencia de vida, una ciencia del espíritu. Pero lo que no podemos hacer, mis queridos hermanos, es repetir todos los errores, las caídas, las dudas, la ignorancia. Si estamos repitiendo esto, quiere decir que no tenemos intención de ser mejores ni de progresar. ¿Sí? Dicen, ¿no? El hombre es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Y es cierto, ¿no? Hay veces fallamos y después porque nuestros impulsos no los controlamos, no queremos aprender, no queremos estudiar, no queremos ser mejores y seguimos equivocándonos, cayéndonos, etcétera, ¿no? Entonces, nadie dice que no vamos a fallar. Sí, vamos a fallar y seguiremos fallando, pero aprenderemos a ser mejores, a no equivocarnos. Igual como los apóstoles, ¿no? Que se dedicaron a vencer sus errores y sus debilidades, ¿no? Sus errores y sus debilidades las vencieron. Y así como Pedro en el ejemplo, tenemos que ser fuertes, ¿no? Porque él, por esa angustia, esa desesperación que sentía, no se doblegó, ¿no? Y dijo, bueno, me equivoqué grandemente, pero se paró y siguió adelante, ¿no? Fortaleza. Nos llama a no ser incrédulos, como Tomás, que tuvo que tocar las heridas de Jesús para creer. Obviamente con la lógica y la razón, ¿no? Estemos convencidos como el apóstol que se tornó misionero divulgador del cristianismo, ¿no? Seamos como Pedro, ¿no? Como los apóstoles que fueron en misión a divulgar el cristianismo, y al menos nosotros, nuestra misión sea divulgarlo en nosotros mismos, en nuestros seres que están a nuestro lado de nosotros, nuestra familia, nuestros seres más cercanos, ¿no? No seamos pues como Judas, que dice acá, ¿no? Quien a pesar de haber convivido con Jesús, no entendió la realidad espiritual, no la entendió. No seamos el Judas que enfrentó a su propia conciencia, mejor dicho, seamos el Judas que enfrentó a su propia conciencia y reencarnó muchas veces sufriendo por amor a la verdad, hasta inmolarse como Juana de Arco, ¿no? No, es un llamado a no ser materialista, ¿no? Como él vendió al maestro por unas monedas de oro que están ahí tiradas en el suelo en la pintura, ¿no? Pero le dio más valor al dinero que al amor al maestro, ¿no? Entonces, sin embargo, luego se reivindicó, ¿no? Enfrentó su conciencia, sus sufrimientos, y muchas veces tuvo que reencarnar y sufriendo para liberarse de esa carga, ¿no?
Él reencarnó como Juana de Arco también. Tampoco seamos inmaduros como Juan dice, que cuando era joven imaginó que bastaba solamente el vigor para predicar las palabras del maestro, del Evangelio, ¿no? O sea, la inmadurez hay veces que nos invade a nosotros, ¿no? Y creemos que somos, que podemos contra todo el mundo, ¿no? Y no es así, ¿no? Seamos el Juan que se convirtió en un misionero del amor. Acuérdense que cuando Jesús está en la cruz, le encarga a Juan que cuide de su madre, ¿no? Y él cumplió, honró ese compromiso, ¿no? Dice, cuidando de María hasta su ancianidad, ejemplificando el amor integral por todas las personas. No era su mamá, pero la cuidó hasta su ancianidad y hasta su muerte. No seamos excesivamente ortodoxos como Santiago, que incluso ante el esplendor del mensaje cristiano, no se deshizo de viejos principios y hábitos exteriores. La parte materialista, la parte material, las formas, ¿no? La seguía todavía, no quería liberarse, ¿no? Pero seamos como Santiago, que supo usar el conocimiento que le había dado el maestro, que había aprendido el maestro, para irradiar mejor el nuevo conocimiento, y que más tarde se inmoló en defensa del Evangelio. Se inmoló, ¿no? Él por defender a Jesús, ¿no? Al maestro. No seamos como Simón el celote, que al principio se desanimó cuando ya había desencarnado Jesús, se desanimó porque él sabía que era el apóstol más viejo de todos, el más anciano. Entonces dijo, ya estoy cansado, se desanimó. ¿Pero qué hizo? Se fortaleció con las palabras de Jesús y usó la experiencia de vida que él tenía por su mayoría era una persona mayor, como un instrumento valioso de trabajo en el bien. O sea, de una debilidad sacó una fortaleza. Y así dice, ¿no? Todos los demás apóstoles y discípulos que estaban junto a él, ¿no? El hombre viejo causó sinsabores y miedos, pero lo importante es que supieron usar sus errores como lecciones. Es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? No vamos a estar exentos de errores, pero esos errores que sean lecciones para nosotros, ¿no? Para después poder acertar, ya no equivocarnos, ¿no? Superando nuestras propias limitaciones y aprendiendo a construir la luz dentro de nosotros mismos para ser hombres nuevos. Ese es el reto que tenemos, ese es el reto que tenemos nosotros, ¿no? No dejemos, miren, todas estas trabas que tenemos, todas estas trabas que en mayor o menor grado muchos de nosotros las tenemos. La vanidad, el orgullo, el egoísmo, el personalismo, el sensualismo, la pereza, el desánimo, la envidia, la búsqueda desenfrenada del placer y tantos otros monstruos preponderen en nosotros. Expulsemos la crueldad, la tiranía, la rebeldía, la indiferencia, la avaricia y la malicia de nuestro corazón. ¿Cuántos enemigos tenemos? Todos estos son enemigos de la paz. El título de la conferencia es Construyendo la paz. Y la paz no la paz en la guerra, sino la paz interna que tenemos que construir. Y tenemos todos estos enemigos que nos quitan la paz. Entonces, tenemos que combatirlos. A pesar de lo que aún cargamos, todas las imperfecciones, tenemos potencial e instrumentos para escribir páginas luminosas en los libros de nuestras vidas. Tenemos potencial porque somos seres con inteligencia, con voluntad, ¿no? Y tenemos también ayudas que nos van a permitir ser mejores, escribir páginas de luz en nuestras vidas. Nunca es tarde, nunca es tarde. Contamos con las enseñanzas de Jesús como tinta fuerte y viva para escribir esas sublimes páginas que aún nos faltan por escribir en el libro de nuestra vida. Las enseñanzas de Jesús son las enseñanzas seguras y verdaderas.
A ver, Jesús nos invita, dice, la invitación de Jesús a la transformación. Esta parte es muy interesante, muy interesante. A ver, les suelto una pregunta acá. ¿Cuál es la mayor contribución que Cristo trajo al planeta? A ver, piénselo un poquito. No, no me respondan a mí, respóndanse ustedes mismos. ¿Cuál es la mayor contribución que Cristo trajo al planeta? ¿Sí? ¿Qué nos dice Manuel? Nos dice, sin embargo, cuando el hombre percibe la grandeza de la buena nueva, o sea, el Evangelio, comprende que el Maestro no es tan solo el reformador de la civilización, que lo fue, el legislador de la creencia, que también lo fue, el conductor del raciocinio o el donador de facilidades terrestres, sino también y por encima de todo, el renovador de la vida de cada uno. Ese es realmente lo más trascendente, ¿no? Renovador de la vida de cada uno, renovador, transformador de cada uno de nosotros, de nuestro interior. Ese es lo más grande que trajo Jesús, ese mensaje, ¿no? Como pastor de almas, para conducir a su rebaño hacia la luz y la paz infinitas de Dios, Jesús trabaja desde hace milenios y continúa trabajando para despertarnos nuestras conciencias dormidas, ¿no? Hacia la verdad y la vivencia del amor, donde alcanzaremos la mayoría de edad espiritual. Somos como niños todavía espirituales, ¿no? Y podamos caminar seguros con nuestros propios pies, nuestras propias piernas, ¿no? Porque ahora nos tienen, como llevamos a los niñitos que están aprendiendo a caminar, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? ¿Los tomamos de la mano o les agarramos con unos tirantes, unas cositas así, para que vayan dando sus pasitos y no se vayan a caer para los costados, ¿no es cierto? O le damos la mano cuando está un poquito más grandecito para que tengan seguridad, ¿cierto? Igualito somos nosotros, pero espiritualmente, ¿no? Espiritualmente. Entonces, sabemos que Él nos trae la luz y la paz, que eso es lo que tenemos que practicar, ¿no? De entender, para poder despertar nuestras conciencias y no seguir viviendo, ¿no? Así a ciegas, ¿no? Muchas invitaciones hemos recibido en cada momento de nuestras vidas donde requerimos mejorar nuestro comportamiento y vivir más elevadamente en sentido moral y espiritual. Esa es la verdad. A través de nuestra vida recibimos muchos mensajes, muchos recursos, muchas cosas, pero la mayoría de veces no les damos importancia, ¿no? Y entendamos que el Evangelio es un código sublime de conducta. Así como antes había no sé si hasta ahora existe, el Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres de Carreño. No sé si los más antiguitos se deben acordar, ¿no? Donde estaban todas las normas para vivir en sociedad, los protocolos de la educación y todo eso, ¿no? Bueno, este es el código o los protocolos de conducta espiritual, ¿no? Y moral, ¿no? Pero dice la palabra que mejor lo explica es la educación. Tenemos que educarnos en sentido moral y espiritual. Ese es el key del asunto, educarnos para poder crecer y estar en paz, ¿no? Pues si no, siempre vamos a estar con algún sufrimiento, algún problema, algo que nos perturba, nos enfermamos o algo siempre nos está pasando. Entonces, Jesús, el Maestro Divino, conduciéndonos para la vida y enseñándonos a aprovechar todas las situaciones como maravillosos recursos de educación y transformación. Todas las situaciones, no solamente las situaciones buenas, sino también las situaciones que no son tan buenas, tenemos que aprovecharlas para educarnos y transformarnos. Ese es el objetivo. Como esta mariposita que desde la oruga se transforma hasta un bello ser con alas y con múltiples colores, ¿no? Así tenemos que transformar nuestro espíritu, que somos nosotros, ¿no? Entonces, es una invitación a la reforma íntima. Reforma quiere decir transformación.
íntima de nosotros. No para que yo transforme a los otros, comience a señalar con el dedo, no, sino yo mismo transformarme, ¿no? Donde podremos expulsar de nosotros el mal que aún tenemos. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, todos. Nadie es santo acá, nadie es perfecto. Entonces todos tenemos algo sombrío todavía dentro de nosotros. Entonces hay que expulsar eso. Y tenemos que acoger el bien para transformarnos en seres de luz, ¿no? La luz divina, libres de las manchas y dolores que nos traen angustia de nuestro pasado lleno de errores y faltas, ¿no? Tenemos esa herencia. Entonces, no sigamos sembrando sombra ni dolor en nuestra vida, sino ya transformémonos. Es momento. A ver, pero las palabras son bonitas, ¿no? Pero, ¿cómo lo hacemos, no? A ver. Porque podemos entender a veces, ¿no? Pero muchas veces nos sentimos como Sara dice, ¿no? Ante las enseñanzas del Evangelio nos sentimos muchas veces como Sara. ¿Cómo se sentía Sara? Vamos a ver. ¿Qué decía? Entendía el mensaje, pero decía, yo desearía ser fiel a tales principios, pero me siento presa a viejas reglas. No logro perdonar a los que me ofenden. No entiendo una vida en la que cambiemos nuestras ventajas por los intereses de los demás. Soy apegada a mis bienes y celosa de todo lo que es de mi propiedad. Entendió el mensaje, pero no lo entendió completamente. No lo asimiló, no lo interiorizó. Entonces, ¿qué necesitamos para cambiar nuestro modo de actuar? ¿Cómo hacer la reforma íntima? ¿Cuál es el camino para transformar nuestros valores? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la mejor forma de hacer esto? Como el símbolo ese que está en la figura, ¿no? O sea, tenemos que ir hacia nuestro interior para transformarnos. Todo eso opaco que tenemos encima para que nuestra luz interna brote hacia afuera, ¿no? Muchas de esas preguntas nos dan vueltas a nosotros, ¿no? En la cabeza, sobre todo cuando estamos ante los deseos del pasado, o sea, con las cosas viejas que aún conservamos, que no son tan buenas. Sin embargo, yo quiero un futuro mejor, tengo aspiraciones para el futuro, pero todavía me quedan a mí, espiritualmente hablando, todavía me quedan rezagos de mi pasado de errores, ¿no? Entonces, acá el Maestro Jesús nos da una cátedra, una brillante explicación de cómo es lo que tenemos que hacer. Él entabla un diálogo entre con Jesús y con Sara, ¿no? Y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Nos dice, el maestro le pregunta, le va a hacer una pregunta, ella le dice, primeramente ella le había dicho que la cría de cabras es el servicio fundamental de su casa. O sea, tenían animales, ¿no? Cabras, y la crianza de las cabras era importantísimo para su casa. Entonces el maestro le pregunta, ¿no? ¿Y cómo haces para conservar la leche inalterada y pura para tu hogar? O sea, para que la leche esté bien y pueda beberla en su casa, ¿no? ¿Cómo haces para conservar la leche inalterada y pura para tu hogar? Y Sara le contesta, Señor, ante todo es imprescindible lavar minuciosamente el recipiente en el que la leche será depositada. Si quedase cualquier suciedad en el recipiente, en breve toda la leche se pondrá ácida y ya no servirá. Eso le contesta Sara. Y el maestro dice, así es la revelación celeste en el corazón humano. Si no purificamos el recipiente del alma, el conocimiento, aunque sea superior, se confunde con las suciedades de nuestro ser íntimo, pues se va degenerando, reduciendo la proporción de lo bueno que podríamos recoger. En verdad, Moisés y los profetas fueron valerosos portadores del mensaje divino,
Pero los descendientes del pueblo escogido no purificaron suficientemente el recipiente vivo del Espíritu para recibirlos. Es por eso que nuestros contemporáneos son justos e injustos, creyentes e incrédulos, buenos y malos al mismo tiempo. La leche pura de los esclarecimientos elevados penetra el corazón como un alimento nuevo, pero ahí se mezcla con la herrumbre del egoísmo viejo. Del servicio renovador del alma restará entonces el vinagre de la incomprensión, aplazando el trabajo efectivo del reino de Dios. Eso es lo que en realidad pasa, ¿no? Muchas veces los mensajes son bonitos, son elevados, los estudiamos, pero todavía conservamos estas cosas negativas, este egoísmo, ¿no? Y el mensaje poco a poco va perdiendo fortaleza, va perdiendo fuerza. Entonces, y nuevamente el egoísmo hace que sigamos en el camino equivocado. Esta magistral respuesta de Jesús es una verdadera guía, ¿no? Para todos los que queremos ser trabajadores del bien y almas renovadas para la vida. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, limpiar el recipiente, como decía Sara, ¿no? El recipiente de nuestra alma interna, limpiarlo bien de todas las impurezas para que cuando las cosas buenas ingresen a nosotros, no se pongan ácidas, no se avinagren ni se pudran, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, el maestro resume en un párrafo todas las dificultades que tenemos ante la buena nueva del Evangelio. Desde la anunciación de la buena nueva hace casi 2000 años y de la codificación espírita hace más de 150 años, estamos en lucha interna, en guerra interna, intensa, ¿no? Mezclando la sublimidad de las lecciones superiores con nuestra frágil personalidad de cada uno de nosotros, nuestros errores, nuestra parte sombría con la luz que recibimos desde hace 2000 años, miren, 2000 años, y explicadito y masticadito de hace más de 150 años. La codificación espírita trae el mensaje de Jesús explicado con ejemplos en palabras sencillas, y aún así seguimos sin terminar de limpiar el recipiente del alma. ¿Qué hacemos? La verdad, ¿qué hacemos todavía? Empuñamos, aunque tímidamente, la bandera de la luz, pero vistiendo aún la camiseta de las sombras. Usamos muchas veces la palabra ardiente para orientar y esclarecer, pero también esa misma palabra la usamos para herir y para humillar. Hemos preconizado ideales nobles de servicio y realizaciones, pero caemos en la falsedad para obtener ventajas ilícitas. Escuchamos atentamente a nuestros semejantes cuando buscan nuestra ayuda, pero a veces aguzamos los oídos cuando privilegios injustos nos son concedidos. Por un lado, hacemos algo bueno y por el otro, no tan bueno. Nuestras manos sirven con diligencia en las tareas de asistencia a los que sufren más que nosotros, pero todavía las utilizamos con fines egoístas y personalistas. Caminamos en dirección al dolor ajeno, pero frecuentamos lugares donde las tinieblas se divierten y celebran. Usamos los ojos para ver el sufrimiento y tomar las providencias necesarias para minorar la angustia de otros, pero aún insistimos en ver los defectos ajenos para señalarlos con esos mismos ojos. Hemos experimentado el sabor dulce de la caridad y de la fraternidad tímidamente, pero nos regocijamos en criticar a los que no piensan como nosotros. Comprendemos un poco los defectos del otro,
pero aún cedemos a la tentación de la intriga que destruye. Somos solidarios con los compañeros de la lucha espírita cristiana, pero todavía cedemos a la tentación de derrumbar a los que intenten presentarse como mejores que nosotros. No lo toleramos muchas veces. Sabemos el valor de la humildad y de la sencillez, pero aún nos obstaculiza la idea de aparecer como superiores a los demás. Queremos figurar muchas veces. Conocemos y entendemos que la belleza física no muestra el mérito espiritual que buscamos. Sin embargo, corremos detrás de ella como un premio de la lotería, como un premio mayor. Hemos admirado la grandeza de almas muy nobles que pasaron y que pasan por la humanidad, dando lecciones de verdadera elevación, pero no conseguimos desprendernos de gran parte de las cosas que simbolizan el poder, la autoridad, el éxito, la riqueza y las facilidades inmediatistas de la vida. Sobre todo la parte material, ¿no? Somos capaces de comprender el poder y el objetivo mayor de amar a los semejantes y a nosotros mismos como el único camino de progreso y perfeccionamiento espiritual. Pero aún no llegamos al punto de dar prioridad al prójimo, amar a Dios por encima de todas las cosas, colocar los objetivos espirituales al frente de los materiales, a renunciar siempre, cediendo cuando sea mejor para todos y amar incondicionalmente. Eso todavía no lo logramos. Sin embargo, Jesús no nos mintió, no nos dijo que sería fácil transformarnos, no nos dijo eso, no nos dijo. Nos dijo que no sería fácil. Siempre nos dijo que habría dificultad, porque era un desafío y teníamos que luchar para conseguirlo. Por eso él mismo tomó un cuerpo físico y caminó en esos caminos difíciles y ese sol ardiente del desierto, ¿no? Allá en Judea, en Galilea, en la Samaria y todas esas regiones, ¿no? Sin ni siquiera tener una piedra donde descansar la cabeza para dormir, ¿no? Luchó con la incomprensión humana. Eso somos testigos en todos los pasajes de su historia, ¿no? Actuó siempre con grandeza divina, enseñó incluso ante la terquedad humana, perdonó incondicionalmente, a todos perdonaba, no a uno sí, a otro no, ¿no? A todos. No se inhibió nunca de amar y servir en ningún momento. Lidió con la ignorancia de los propios amigos, discípulos y familiares. Fue entregado más aún por uno de ellos a prisión. Aceptó todo el calvario de sufrimientos y, sin embargo, venció al mundo. Con su venida significó un antes y un después de la historia, ¿no? O sea, partió la historia en dos, no vino a hacer historia, la partió en dos, antes de él y después de él, porque ese es grande el mensaje que nos deja, ¿no? Entonces, lo menos que podemos hacer es pensar en esa necesidad que tenemos de vencernos a nosotros mismos, iniciando la limpieza de nuestro recipiente del alma para que la leche espiritual no se malogre en nuestro interior, ¿no? Porque no podemos mezclar la luz que viene de lo más alto con las sombras que aún cargamos. Pero mis hermanos, el problema no es tener imperfecciones, que todavía tenemos muchas. Ese no es el problema. Y es natural que sea así porque todavía estamos en una etapa, en un estadio imperfecto, ¿no? Todos tenemos imperfecciones, pero ese no es el problema. El problema es que no nos da la gana, no queremos desapegarnos de nuestras tendencias y vicios. Lo he puesto acá con amarillo y rojo. La verdad, no queremos. En el fondo nos deseamos muchas cosas inconfesables todavía y lamentamos tener que dejarlas. No queremos dejarlas. Esa es la verdad, esa es la causa raíz de todo. Y analicémonos cada uno de nosotros en nuestro interior, descubramos cuáles son estas
estas tendencias que tenemos que nos llevan a la sombra todavía, ¿no? Todos tenemos cosas. Pero no es posible limpiar el corazón de todo lo ruin que contiene y después colocar sola pureza. ¿Usted cree que sí? No, es complicado, ¿no? Es como decirme volverme perfecto de un día para el otro, o de un año para el otro, o de, no sé, de un quinquenio para el otro. Y de ahí ya cuando sea perfecto, recibir toda la luz. No, eso no es posible, no se puede. Entonces, pero sí es posible librarnos de las impurezas simultáneamente con la adquisición de valores de luz, ¿no? Valores espirituales y morales, ¿no? O sea, vamos descargando lo negativo y vamos incorporándonos cosas positivas, ¿no? Buenas, ¿no? Lo difícil es que nos da pena, sentimos dolor al tener que transformar muchos hábitos viejos que tenemos de siempre, de hace muchísimos años y depende de muchas vidas atrás. Tenemos estos hábitos viejos, no los queremos, nos da pena, nos duele dejarlos. Entonces, pero mientras tengamos el corazón, el deseo de esos hábitos apegados a las pasiones humanas, no podremos acelerar la marcha ascendente, nuestro crecimiento espiritual. Esa es la verdad. Es como un ancla. ¿El ancla qué hace? El ancla del barco evita que el barco se mueva. Igual, esto es un ancla para nosotros. No nos va a dejar avanzar. Porque tenemos todas esas cosas, egoísmos, una serie de vicios y tendencias, ¿no? Y de por sí con estas anclas, esa marcha se torna lenta y penosa, desgastante y trabajosa, porque tenemos que usar más fuerza para movernos a nosotros y a mover esa ancla que todavía tenemos. Entonces hay que usar más fuerza, más recursos, ¿no? Entonces nos cansa, nos desgasta. Transformarnos en hombres y mujeres nuevos es romper con las viejas estructuras, definitivamente. No hay otra, no hay otra. No hay evolución sin sacrificio, claro. Tenemos que sacrificar cosas que de repente nos gustan, nos causan placer, pero no son buenas, ¿no? Entonces tenemos que sacrificarnos en esa parte. No solo por el prójimo, por Dios y por la vida, sino por ciertos deseos íntimos muchas veces tan esperados, pero que a la luz de los principios superiores de la vida no son buenos para el alma, ¿no? No son buenos para el alma. Y más importante aún, miren, si desfasamos, dice, bueno, pues sí, como hay la reencarnación, ya para la siguiente vida, pues, ¿no? Cuando reencarne de nuevo, ya y voy a dejar todos estos viejos vicios, estas viejas egoísmos, estas cosas, ¿no? Pero aplazar nuestra iluminación es aplazar la implantación de la paz en nuestros corazones. Y más aún, ¿no? O sea, no vamos a tener paz. Acuérdense el nombre de la charla, ¿no? Es la paz. Y la única forma de conseguirla es a través de la iluminación interior, ¿no? La reforma, la transformación. Sin embargo, nos llaman a no desanimarnos ante los obstáculos para renovarnos. Incluso como espíritas que somos, ¿no? Muchos no hemos conseguido un patrón de paz que nos defienda ante los desafíos, las asperezas del camino, ¿no? Porque todos estamos expuestos a vicisitudes, problemas en la vida, ¿no? Y eso es, analizando en el fondo, es porque no abrazamos con la sinceridad y el esfuerzo debido nuestra tarea de transformación, ¿sí? De repente sí, lo queremos transformarnos, pero por ahí que no somos sinceros con nosotros mismos y tampoco nos esforzamos lo suficiente. Entonces, la pregunta, ¿es difícil alcanzar el objetivo? Claro que sí, es difícil. Por eso, ante los momentos de más sufrimiento de la presencia de Cristo en la tierra, cuando los apóstoles se sentían perdidos y aturdidos con todos los hechos que culminaron con la crucifixión de Jesús, el Maestro Jesús nos dejó dos enseñanzas inmortales que deben dirigir nuestra lucha diaria. Dos enseñanzas que debemos tenerlas siempre presentes. Estas dos enseñanzas. Primero, aquel que persevere hasta el fin será salvo. Perseverar. Ese es el llamado, a perseverar.
está en Mateo y en Marcos. Aquel que persevere hasta el fin, pero solamente acá una aclaración, cuando dice hasta el fin, ¿no? Refiriéndose Jesús al fin, no como un objetivo, y no como que ahí termina, ¿no? El objetivo es llegar al final a un grado de perfección y continuar, ¿no? No que ahí me quedo, ¿no? Y segundo, para que jamás nos desanimemos ante los obstáculos exteriores o interiores, porque vamos a tener obstáculos, o ya los tenemos, interiores sobre todo y exteriores. Cuando él dijo, ¿no? Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces ahí están las dos claves, perseverar y confíen en la palabra de Jesús, porque Él venció al mundo. Entonces, solamente mis hermanos, que Jesús nos bendiga pues en esta empresa que vamos a asumir o que estamos asumiendo, que es una empresa ardua, difícil, pero nos va a compensar mucho, nos va a compensar mucho, pues donde ingresa la luz divina, la luz de Dios, el charco pantanoso, miren esta analogía, el charco pantanoso se transforma en jardín sublime, donde se efectuarán las más bellas cosechas espirituales. Es una transformación radical, ¿no? Donde entra la luz, ese charco, que es nuestra alma todavía llena de sombras, será un jardín luminoso, ¿no? Donde ahí conseguiremos paz y tranquilidad espiritual. Entonces sigamos en la lucha. No es fácil, pero sigamos. Lo que nos espera es algo bueno, maravilloso, paz, felicidad, ¿no? Y el espiritismo, que son sus enseñanzas son reflejo de lo que nos enseñó Jesús, como les decía, reflejo y explicado en palabras sencillas. Son el camino seguro, no nos vamos a perder con ese camino, para iluminarnos y para implantar la paz en nuestras almas. ¿Sí? Ese es el camino seguro, el tip que estamos dando acá esta noche, para encontrar paz en nuestras almas, entender verdaderamente el mensaje del Maestro y transformarnos a partir de él, ¿no? Y recordar que como la barca que vemos acá es nuestra vida, en un mar tormentoso, ese mar de las dificultades, de las vicisitudes, de los problemas que hay en la vida, ese barco va navegando, somos nosotros en nuestra vida, pero recordemos que quien guía el barco, que está al frente de ese barco, es Jesús, que es el ejemplo sublime del amor que Dios consagra a nosotros, sus hijos, regalándonos al Maestro Jesús como nuestro guía y modelo para transformar nuestras vidas, ser mejores y cultivar estos valores espirituales y morales que nos traerán paz, felicidad y plenitud. Queridos hermanos, por su atención, muchísimas gracias. Los esperamos como Camino de Amor el próximo martes con un tema similar. Muchísimas gracias a todos y si que desean profundizar, este tema extraído del libro Jesús en el Hogar de el espíritu Neyo Lucio a través de la mediunidad de Chico Javier. Muchísimas gracias a todos por su atención. Nos despedimos de los amigos de Facebook Live. Muchísimas gracias.